Enseñar historia antes de que suceda. Lo que el Señor reveló acerca de los próximos días. Por C. Luke Humphreys. Copyright 2026. Todos los derechos reservados. Esta publicación puede ser copiada y reproducida en cualquier formato y por cualquier medio, electrónico o de otro tipo, sin el consentimiento previo del titular de los derechos de autor y editor de este libro, siempre y cuando se cite la fuente adecuadamente. Todas las fotografías y los textos citados son propiedad de sus respectivos titulares de derechos de autor y se utilizan bajo el principio de uso legítimo, 17 US Code párrafo 107, que permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor sin permiso para fines tales como crítica, comentarios, reportajes periodísticos, docencia o investigación. No se pretende infringir ningún derecho de autor. Contenido. Introducción. Lo que nos depara el futuro a corto plazo. Semana número 70 de Daniel. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Cómo decirle a alguien que Jesús regresará en 2030? Objeción 1. Nadie sabe el día ni la hora. Objeción 2. Jesús viene como ladrón en la noche. Objeción 3. Está bien ser pasivo, no necesitamos entender los tiempos que corren. Objeción 4. Quienes fijaron fechas en el pasado se equivocaron. Objeción 5. No eres especial, Dios no te está hablando. La respuesta bereana. ¿Por qué 2030? No existe la tribulación de 7 años. ¿Y el Eslón? ¿Existe realmente una guerra nuclear en la Biblia? Conclusión. Introducción. Permítanme presentarme, ya que necesitan saber por qué estoy cualificado para presentarles esto. Soy un exanalista de inteligencia del ejército y lingüista de coreano, 98C1L, y posteriormente lingüista de Darí durante mi segundo periodo de servicio. Mi esposa cree que soy un poco autista, y tiendo a estar de acuerdo. Tengo una mente que se obsesiona con patrones y detalles hasta que todo encaja. He sido predicador a tiempo completo desde 2015 y en marzo de 2020 Dios me indicó que vendiera productos en Amazon para apoyar mi ministerio. Gracias a su providencia, he vendido más de $2 millones en productos en los últimos 6 años. Nunca he aceptado un centavo en donaciones y si Dios quiere, nunca lo haré. Esto me permite mantenerme independiente e imparcial y dedicar más de 6 horas diarias al estudio y la enseñanza. En marzo de 2025, me topé con un canal de YouTube llamado Misaíe 2030. Casi lo ignoré, otro que solo fija fechas, pensé, pero algo me impulsó a hacer clic. 6 horas de contenido después, me quedé atónito. Por primera vez en mi vida, el calendario profético de Dios cobró sentido. 52 profecías que señalaban la primera y la segunda venida de Jesús, todas convergiendo en una sola fecha, 27 y 28 de septiembre de 2030. He visto esos videos más de 90 veces a 1.75x de velocidad. No encontré nada. En cambio, encontré la pieza que me faltaba y que había estado buscando durante todo mi ministerio. Vea el enlace y el código QR a continuación. Creo que Dios me ha capacitado durante toda mi vida para ser la persona idónea para unir todas las piezas que otros eruditos y sabios ya han descifrado. He utilizado mi capacidad de análisis de las escrituras para determinar cómo encajan las piezas, y creo haberlo comprendido a fondo y haberlo presentado fielmente. Aquí para ustedes. Mi información de contacto está incluida, así que si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. No la descarten sin más, sería una tontería. Requiere esfuerzo comprenderla. Esto no es un jardín de infancia, es un nivel avanzado. info@peroxide.com. Aquí están los 3 videos principales de Misaíe 2030 que lo cambiaron todo para mí. Inicio de paréntesis en la lectura del libro. Si desean ver el video inglés pueden ver Mesías 2030 en inglés en el canal de ellos. Pero si quieren ver el video de Mesías 2030 en español pueden ver las presentaciones 1,2,3 en este mismo canal, y algunos extractos o adelantos de la parte 4 que tengo en el canal y que deben ser unas 3 o 4 partes. Fin del paréntesis de la lectura del video. Si deseas apoyar mi ministerio, puedes comprar aquí, https://www.amazon.com/dp/b08C81MCPL. Aquí está mi canal de YouTube.
https://www.youtube.com/purelife2030. Lo que depara el futuro a corto plazo. 27 y 28 de marzo de 2027. Aparece la abominación de la desolación. El anticristo ha sido revelado. Comienza el conteo de 1290 días. La gente tendrá unos 30 días para aceptar o rechazar el aire acondicionado, esto es la apostasía o apartamiento de la iglesia. La gente tomará partido. Los musulmanes, los judíos que rechazan a Jesús y los católicos brindarán su autoridad y apoyo al anticristo y a la bestia neo-otomana. Muchos falsos cristianos se unirán a ellos, o los verdaderos cristianos se aferrarán a la verdad y la fe bíblica. Violencia, Apocalipsis 13:10. Los neutrales u ocultos intentarán simplemente esconderse y mantenerse al margen de la agitación. Serán principalmente aquellos que repueblen la tierra en el reino milenario, hindúes, budistas, ateos, etc. 27 y 28 de abril de 2027, caen las últimas lluvias. Comienza el conteo de 1260 días. El mismo tipo de poder que fue dado a los apóstoles del Señor en Hechos 2 será dado a sus fieles siervos y durante 1250 días haremos obras mayores que las que Él hizo. Sin embargo, inicialmente, solo 2 de cada 7 cristianos, aproximadamente el 28%, recibirán este poder. Apocalipsis 1:20. Educaremos y convenceremos a algunos de los que queden para que acepten y reciban este poder. Las confesiones religiosas se polarizarán o los liberales, que justifican el pecado, se unirán al catolicismo para respaldar el Islam, pronunciarán la Shahada y afirmarán que Alá es Yahvé, promoviendo así el ecumenismo. O los conservadores, los que afirman la Biblia, se unirán para formar un cuerpo de embajadores amorosos y bondadosos que sanarán, alimentarán y amarán a los humildes. O quienes se habían mantenido pasivos y distraídos pueden tener otra oportunidad para arrepentirse. Tal vez. Nuestra misión principal será buscar y salvar a los perdidos. Iremos a las zonas más peligrosas, bastión islámico militante, y guiaremos a la gente hacia Jesús sanando a los enfermos, expulsando demonios, curando la ceguera, la sordera, las enfermedades, etc. O millones de personas se salvarán y los vídeos que demuestren los milagros se viralizarán en todo el mundo. O aquellos que se salven de esta manera, luego harán metástasis y salvarán a cientos de millones. O individualmente o en parejas y grupos pequeños, tendremos nuestras propias áreas de ministerio. Cada uno de nosotros testificará plenamente en ellas y, cuando hayamos realizado la cantidad de trabajo que el Señor considere apropiada para un área determinada, se nos permitirá ser vencidos por el enemigo y derrotados, enviándonos a casa. Con honor o los testigos testificarán en sus respectivas zonas y morirán a lo largo de los 3,5 años. Seremos asesinados por los musulmanes, etc., pero solo cuando Dios lo decida y crea que hemos cumplido con nuestro deber. Nuestros cuerpos no serán enterrados durante esos 3,5 años y los musulmanes se intercambiarán regalos para celebrar. Creerán haber triunfado y que Alá es el Dios supremo, hasta que resucitemos, solo los guerreros de Cristo que no teman tener que ordenar arder a nuestros atacantes serán dignos del poder venidero, o nos consolará este simple hecho, ordenar a alguien que arda. No logrará absolutamente nada si Dios no está de acuerdo con nuestra opinión de que esa persona merece la muerte. No podemos ser condenados por asesinato por simplemente gritar una palabra. Solo Dios decide quién muere y nos protege, o demostrarle al mundo que la paciencia de Dios tiene límites también contribuirá a que millones de personas encuentren la salvación. El amor es la estrategia principal, pero la venganza también es efectiva. 27 y 28 de septiembre de 2030. Este es Yom Teruah, el día de las trompetas, nos vamos a casa. El tiempo para la resurrección, el rapto y el regreso, será después de 1250 días de testimonio, ya que los 1260 días se acortan por los 10 días de temor, durante los cuales estaremos en nuestras habitaciones o aposentos con las puertas cerradas, según Isaías 26, 19-21, protegidos mientras Dios derrama su ira. Solo estos 10 días son su ira. El resto de la gran tribulación es la ira de Satanás, porque se le impedirá entrar al cielo y sabrá que le queda poco tiempo. Isaías 26:19 Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, vosotros que yacéis en el polvo, despertad y gritad de alegría, porque tu rocío es como el rocío del alba,
Y la tierra dará a luz a los espíritus de los difuntos. Isaías 26:20. Venid, pueblo mío, entrad en vuestras habitaciones, y cierra las puertas tras de ti, escóndete un rato. Hasta que la indignación siga su curso. Isaías 26 minutos y 21 segundos, porque he aquí que Jehová va a salir de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra revelará su derramamiento de sangre, y ya no cubrirá a sus muertos de octubre de 2030, ataque de Hamás más 7 años. Este es Yom Kippur, el día de la expiación, comienzo del reino milenario. Creo que, dado que Isaías dice, entrad en vuestras habitaciones y cerrad las puertas tras vosotros, estaremos dentro de nuestros aposentos en la ciudad dorada de la Nueva Jerusalén durante 10 cortos días. Solo hay un par de días festivos judíos, Moedim/diagonal, que están separados por 10 días, Rosh Hashaná o Año Nuevo, que cae el 1 de Tisrei y también se conoce como Yom Teruah, el día de las trompetas, y Yom Kippur, el día de la expiación, el 10 de Tisrei. Sacerdote jesuita Francisco Rivera de Villacastín, 1537-1591, y John Nelson Darby, 1800 a 1882, han hecho más por engañar a los cristianos que nadie en la historia, con la excepción de los papas. Las obras de Rivera han sido traducidas por Lucas Ken, quien escribe, el comentario del Apocalipsis de San Juan. Del jesuita Francisco Rivera introdujo una nueva interpretación del Apocalipsis sobre el fin de los tiempos durante la Contrarreforma. Este escrito se revela como la fuente original del futurismo, exponiendo a Roma como autora del dispensacionalismo. Como veremos pronto, Roma también está en el centro de la apostasía del fin de los tiempos. La traducción bíblica de Darby, publicada en 1890, influyó en la Biblia de Scofield 1909 y se incorporó parcialmente a ella. Esta última fue ampliamente utilizada en los seminarios estadounidenses, contaminando la doctrina de generaciones de pastores bien intencionados. De hecho, el autor de este texto conoció a Cristo en la iglesia bíblica de Denton, Texas, cuyo pastor era en aquel entonces Tommy Nausen, licenciado en Teología y graduado del Seminario Teológico de Dallas, DTS, fundado por seguidores de Scofield. El DTS se convirtió en la institución más destacada del dispensacionalismo, con la Biblia de Scofield como base de su enseñanza bíblica. Esto me llevó a creer erróneamente durante 2 décadas que podía pecar cuanto quisiera y aún así ser arrebatado antes de que las cosas empeoraran. Otros seminarios que han formado pastores con deficiencias incluyen el Instituto Bíblico Moody, el Seminario de Masters, el Seminario Teológico Shepherds, el Seminario Teológico Chafer, el Seminario Bautista Maranata, la Escuela Bíblica de Filadelfia, ahora Universidad Cairn, Biola y otros seminarios bautistas. Miles de millones de cristianos han sido engañados al creer que la 70ª semana de Daniel no se ha completado en ninguna parte y que aún está por venir en su totalidad. Esto es un error fundamental al pasar por alto la palabra después en Daniel 9:26, entonces, después las 62 semanas en que el Mesías será cortado. La mayoría ha asumido que después significaba inmediatamente después, como al día siguiente. Pero debemos tener en cuenta el hecho obvio de que el ministerio de Jesús duró desde su venida en el día de la expiación en el año 26 después de Cristo hasta su crucifixión en la Pascua, el 5 de abril del año 30 después de Cristo, lo que equivale precisamente a 3,5 años, dado que el Mesías iba a ser interrumpido, después de la semana 69. ¿Acaso 3,5 años después no siguen siendo, después de eso? Claramente, solo quedan 3,5 años. Por eso se nos dice 10 veces que el tiempo de la tribulación será de 1260 a 1290 días. Los 30 días adicionales serán únicamente el tiempo de la apostasía una vez que se revele el anticristo. Muchos cristianos creen en el rapto pretribulacional y esperan que la iglesia sea arrebatada del mundo antes del comienzo de la tribulación. Esto es una ilusión y una fantasía absoluta. He escuchado algunos pasajes citados que, según afirman, respaldan sus deseos, pero todos están mal interpretados. 1. La iglesia no se menciona en el Apocalipsis después del capítulo 3. Este es, con mucho, el peor. En el capítulo 3, Juan acaba de terminar de escribir cartas a 7 iglesias contemporáneas. Si la iglesia no está en la tierra, ¿por qué se les escriben cartas para que se arrepientan de su pasado? Una vez más, la enseñanza perversa de John Nelson Darby, quien inventó a los santos de la tribulación, vuelve a manifestarse. Los llamados santos de la tribulación son nuevos creyentes y no tienen nada de qué arrepentirse que no les haya sido perdonado al ser salvos, no se han apartado ni han olvidado las obras que hicieron al principio.
B. En el quinto sello se encuentran los mártires que murieron por el Evangelio y rechazaron la marca de la bestia. Los pretribulacionistas creen que todo aquel que muere durante la tribulación es un santo de la tribulación, y no alguien que abrazó la fe antes de que el anticristo hiciera su pacto. Calle Apocalipsis 7:9 dice que hay una multitud innumerable de personas que han salido de la gran tribulación. Santos de la tribulación, otra vez. Disonancia cognitiva. De Apocalipsis 11:3 dice que los dos testigos de Dios irán a trabajar. Esos son la iglesia, judíos y gentiles. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, este capítulo habla de algo que sucedió hace 2000 años y lo relaciona con el resto de los hijos de la mujer. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Otra vez los santos de la tribulación. Jajaja. La iglesia se encuentra claramente en Apocalipsis después del capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 14 versículos 14 al 16 dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube, uno semejante a un hijo de hombre, que tenía una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Entonces el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Ese es el rapto de toda la iglesia, no solo el rapto de los santos de la tribulación. 2. Los 24 ancianos representan a la iglesia y está en el cielo. Afirman que los 24 ancianos son los 12 hijos de Israel más los 12 apóstoles. Cuando se les pregunta si Dan o Efraín están incluidos, no saben responder. B. Además, cuando se les pregunta si Juan se consideraba uno de los 12 apóstoles ancianos, no tienen respuesta. 3. Dios no castigaría a la esposa de Jesús en el juicio. En realidad, estoy de acuerdo con esto, pero definen los 1260 días completos como el tiempo de la ira de Dios, y no lo es. Los primeros 1250 días son la ira de Satanás, y solo los últimos 10 días son la ira de Dios. B. Dios arrebatará a su iglesia antes de derramar sus juicios de las copas. Los sellos y las trompetas solo informan de lo que sucede en la tierra, no afirman que Dios sea la causa de todo. 4. Dios también sacó a Noé, Lot y Rahab justo a tiempo. Noé, Rahab y Lot perdieron sus carreras, a miembros de su familia, fueron encarcelados en un barco durante un año, sus hogares fueron destruidos, e incluso Lot terminó siendo violado por sus hijas después de perder al 50% de su familia, a 2 yernos y a su esposa. Desglose de la cronología. 1. Decreto para la restauración de Jerusalén, 458 a.C. El decreto de Artajerjes, Esdras 7, autoriza la restauración, el gobierno y el servicio del templo, cumpliendo así el criterio de restaurar y construir. 2. Primeras 7 semanas, 49 años 458-409 a.C. Reconstrucción de Jerusalén y sus instituciones en medio de la oposición, cf. Esdras, Nehemías. 3. Las próximas 62 semanas, 434 años 409 a.C., 26 después de Cristo. Periodo intertestamentario que precede a la aparición del Mesías. 4. Fin de las 69 semanas, 483 años 26 después de Cristo. Jesús es bautizado y ungido por el Espíritu, comienza su ministerio público, Lucas 3. 5. La semana 70, 7 años en total, divididos. Primera mitad, 3,5 años 26 después de Cristo, 5 de abril del 30 después de Cristo. Ministerio terrenal de Jesús o mediados de la semana 70, 5 de abril del año 30 después de Cristo. Pascua, 14/15 de Nisán. Jesús es crucificado, eliminado, como el Cordero Pascual. Cumpliendo así la tipología del éxodo de la liberación mediante la sangre del Cordero. Su sacrificio único y definitivo hace que las ofrendas del templo sean tipológicamente obsoletas, confirma el nuevo pacto. O la era de la iglesia, lapso profético 5 de abril del año 30 después de Cristo, 27 de abril de 2027. Un extenso paréntesis entre las dos mitades de la 70ª semana. Durante este periodo, la relación de pacto nacional de Israel se interrumpe mientras el evangelio llega a los gentiles y se edifica la iglesia.
Este lapso representa la era entre el rechazo de Israel al Mesías y su futura restauración. Pentecostés /Shavuot, 50 días después de la Pascua, año 30 después de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo inaugura la iglesia y la misión de las primicias, anunciando la cosecha a las naciones que se encuentran dentro del vacío. Segunda mitad, 3,5 años, futuro del 27 de abril de 2027 al 2030 después de Cristo. Cumplimiento final de la profecía de Daniel sobre Israel, completando las 70 semanas decretadas para el pueblo de Daniel. O fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, Tisri 1. Un punto de referencia durante la segunda mitad, sus temas de coronación real, arrepentimiento y despertar coinciden con el anuncio profético de los acontecimientos finales o día de la expiación, Yom Kippur, 10 de Tisri. Nexo temático para el arrepentimiento y la purificación nacional, que resuena con los objetivos de Daniel 9 de acabar con el pecado y hacer expiación. O fiesta de los tabernáculos, Sukkot, Tisri 15, 21. Fiesta de la reunión y la morada divina, anticipa la culminación de la restauración y la presencia mesiánica entre los redimidos. 6. Acontecimiento posterior a la profecía, año 70 después de Cristo. La destrucción romana de Jerusalén y del templo cumple las desolaciones profetizadas, ocurriendo dentro del intervalo de la era de la Iglesia. 7. La semana número 70 consta de dos periodos de 3,5 años. La primera mitad abarca desde el año 26 después de Cristo hasta el 5 de abril del año 30 después de Cristo. La segunda mitad permanece en el futuro, desde el 27 de abril de 2027 hasta el 27 de septiembre de 2030 después de Cristo. 8. Las fechas festivas, Pascua, Pentecostés y las fiestas de otoño, proporcionan puntos de referencia tipológicos para los eventos dentro de la línea de tiempo, pero no alteran el cómputo de los días del año. 9. El periodo intermedio de la Iglesia no se contabiliza dentro de las 70 semanas, ya que la profecía se refiere específicamente al pueblo de Daniel, Israel y a la ciudad santa. 10. El Mesías ungido. El bautismo de Jesús lo identifica como el Mesías príncipe. 11. Expiación consumada. Su crucifixión el 5 de abril del año 30 después de Cristo, Pascua, 14/15 de Nisán, pone fin a la necesidad del sistema de sacrificios, que tuvo lugar a la mitad de la 70ª semana, como Cordero Pascual. Su sangre asegura la liberación e inaugura el nuevo pacto. 12. Primicias de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo se derrama en Shavuot, dando inicio al testimonio de la Iglesia y prefigurando la cosecha entre las naciones durante el período profético. 13. Pacto confirmado. Jesús inaugura el nuevo pacto, que se cumple con su sangre durante la primera mitad de la última semana. 14. Se inicia la pausa profética, tras la muerte de Cristo y el rechazo de Israel, simbolizado por acontecimientos como la lapidación de Esteban. El reloj profético se detiene, dando paso a la era de la Iglesia, un periodo en el que los gentiles son injertados y el Evangelio se extiende por todo el mundo. Finalización futura y las fiestas de otoño. Se prevé que la segunda mitad de la semana 70, que comienza el 27 de abril de 2027, coincida temáticamente con las fiestas de otoño, trompetas, anunciación y despertar, día de la expiación, arrepentimiento y purificación nacional, y tabernáculos, reunión y morada divina, a medida que se finalizan los objetivos de la profecía para Israel, acabar con la transgresión, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo. 15. El juicio sobre la ciudad. La destrucción del año 70 después de Cristo subraya las advertencias de la profecía y las predicciones de Jesús, y tuvo lugar durante el periodo de brecha profética. Uniendo los puntos, vemos que Daniel dijo que el Mesías sería eliminado y asesinado a la mitad de la semana 70, y el ministerio de Jesús fue precisamente la mitad de 7. ¿No es obvio que la primera mitad de la semana 70 ya se ha completado? Lo siguiente proviene del ethiopiantruth.com. Entonces confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que la consumación, que está determinada, se derrame sobre el desolado. ¿Qué y cuándo? El versículo 24 enumera 6 cosas que deben lograrse al final de las 70 semanas de Daniel. 1. Pon fin a la transgresión. 2. Acabemos con los pecados. 3. Haz reconciliación, expiación, por la iniquidad. 4. Traigan la justicia eterna. 5. Sella la visión y la profecía.
6. Unge al Santísimo. Al final de su ministerio, Jesús cumplió los 3 primeros puntos. Mediante su sacrificio, Jesús proveyó el camino para el perdón de los pecados y se convirtió en la expiación por ellos, reconciliándonos con Dios. Colosenses 1, 19-20. Cumplirá los 3 últimos después de su regreso. Aclarando los pronombres en la profecía de las 70 semanas de Daniel, el versículo 26 presenta a un príncipe malvado que destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario, donde se ofrecen sacrificios. El versículo 27 dice entonces que confirmará un pacto con muchos por una semana. Una pregunta es, ¿a quién se refiere el pronombre él? ¿A qué se refiere? Muchos creen que él se refiere al príncipe mencionado en el versículo 26. Se cree que este príncipe establecerá algún tipo de pacto, que se romperá a mitad de semana, después de 3 años y medio, pero una lectura atenta muestra que él no se refiere al príncipe, sino al Mesías. Nótese la frase del versículo 26, el pueblo del príncipe. No es gramaticalmente correcto asignar el pronombre singular, él, del versículo 27 al plural, pueblo, del versículo 26. Si él se refiriera al príncipe, la frase debería haberse formulado de otra manera, el príncipe del pueblo. Pero como el versículo se refiere al pueblo del príncipe, el príncipe no es el antecedente adecuado del pronombre. Mesías es la única persona mencionada en el versículo 26 que puede ser el antecedente del pronombre, él. Por lo tanto, la frase, confirmará un pacto con muchos por una semana, se refiere al Mesías. El Mesías confirma un pacto con muchos. El versículo 27 afirma que él, el Mesías, confirma un pacto con muchos durante una semana, y luego, a la mitad de esa semana, pone fin al sacrificio y a la ofrenda. La frase, confirmar un pacto, se traduce como, hacer un pacto firme, en el texto masorético y en la Nueva Biblia Estándar Americana. En la Nueva Versión Estándar Revisada, la frase se traduce como, hacer un pacto fuerte. La palabra hebrea traducida como, confirmar, o, hacer firme, es gabar, que significa, ser fuerte, prevalecer, vendar algo roto, hacer firme, fortalecer, robustecer, fortalecer, Wilhelm Gesenius. Léxico hebreo y caldeo de las Escrituras del Antiguo Testamento. En otras palabras, confirmar el pacto significa establecer y fortalecer aún más un pacto que ya existe, como se describe en Isaías 42 minutos y 21 segundos, Jehová se complace en su justicia, engrandecerá la ley y la glorificará. RV 60, engrandecer significa fortalecer o ampliar. El nuevo pacto fortalece el antiguo pacto, un pacto vinculante que refuerza la ley de Dios. Consideremos cómo Jesús exaltó la ley en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Jesús enfatizó el pacto, nuevo, o, fortalecido, firme, durante 3 años y medio, y luego fue crucificado. El Mesías pone fin al sacrificio y a las ofrendas. Tras la muerte de Jesús, los sacrificios levíticos dejaron de ser necesarios como representación de su expiación por el pecado, lo que significa que puso fin al sacrificio y a la ofrenda. Si bien los judíos continuaron ofreciendo sacrificios hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, estos ya no eran obligatorios. Una de las razones por las que se escribió la epístola a los hebreos fue para convencer a los judíos de que, gracias al sacrificio de Jesús y a la introducción del nuevo pacto, el sistema sacrificial ya no era necesario. Hebreos 10, 14-18. En Daniel 9, 26-27 se dice que el Mesías sería eliminado después de un total de 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas. La 70ª semana profética, 7 años, comenzó con el ministerio de Jesús. Fue crucificado después de 3 años y medio, a la mitad de la semana. No solo murió a la mitad de la semana profética de 7 años, sino que un estudio cuidadoso demuestra que también murió a la mitad de la semana del calendario, miércoles por la tarde. Así pues, queda claro que la obra del Mesías, que debía cumplirse en la 70ª semana, aún no se ha completado. Como se mencionó anteriormente, los 3 primeros de los 6 puntos enumerados en el versículo 24, que debían cumplirse al final de las 70 semanas de Daniel, ya se han cumplido, y quedan los 3 últimos. Todos se cumplirán plenamente en el futuro, cuando el Mesías complete la segunda mitad de la 70ª semana. Para un estudio más profundo, asegúrese de leer los artículos adjuntos que tratan sobre los temas y eventos que se encuentran en el libro de Daniel. Don Enson.
Don Hansen, junto con su esposa Ranie, es actualmente pastor de la Iglesia de Dios, una asociación mundial con congregaciones en Akron, Canton y Columbus, Cambridge, Ohio. Ha ejercido el ministerio pastoral desde 1986, habiendo servido anteriormente en congregaciones de Oregón, Tennessee, Ohio y Pensilvania. Aquí les presento una fuente que encontré y que ya ha realizado todos los cálculos por nosotros, para que no tengamos que hacerlo nosotros. Crosswalk.com. Jesús nació el 1 de Nisan del año 5 AC, Éxodo 42, 34, Juan 1, 14. Jesús fue bautizado el 1 de Tebet del año 26 de C, Génesis 8, 5, Marcos 1, 9-13. Jesús fue crucificado el 14 de Nisan del año 30 de C, Éxodo 12, 6, 1 Corintios 5, 7. Jesús resucitó el 16 de Nisan del año 30 de C, Levítico 23, 10-11, 1 Corintios 15, 20. Jesús ascendió al cielo el 25 de Iyar del año 30 de C, Hechos 1, 3. Jesús regresa el 1 de Tisri del año 2030 de C, Levítico 23, 24, Osea 6, 2, 1 Sioar 15, 52. La Biblia registra que el ministerio de Jesús comenzó cuando fue bautizado a la edad de 30 años, Lucas 3, 21-23. Que el ministerio de Jesús duró 3,5 años, Daniel 9, 27, 4 Pascuas, Juan 2, 13, 5, 1, 6, 4, 11, 55. Que Jesús fue bautizado en el año 15 de Tiberio, Lucas 3, 1. Que Jesús nació antes de que muriera Herodes, Mateo 2, 20. Registros históricos, que el 15º año del reinado de Tiberio fue el 26 después de Cristo, su copríncipe comenzó en el 12 después de Cristo, que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Conclusiones. Si el 15º año de Tiberio corresponde al año 26 después de Cristo, entonces Jesús tenía 30 años en ese momento. Si Jesús tenía 30 años en el año 26 después de Cristo, entonces nació en el año 5 antes de Cristo. Por lo tanto, la crucifixión de Jesús tuvo lugar en el año 30 después de Cristo, ya que su ministerio duró 3,5 años. Y dado que Jesús fue crucificado el 14 de Nisan, fue crucificado tan solo 13 días después de su cumpleaños, lo que significa que tenía 34 años y 13 días cuando murió. ¿Quiénes son los dos testigos? Habrá dos testigos que proclamarán poderosamente el Evangelio en los últimos 3 años y medio de Jesús, 1, judíos creyentes y 2, gentiles creyentes. Estos son los dos profetas de Apocalipsis 11:3, y daré autoridad a mis dos testigos, y profetizarán durante 1.260 días, vestidos de cilicio. Es decir, con gran humildad, V5 y si alguien quiere hacerles daño, fuego sale de su boca y consume a sus enemigos, así que si alguien quiere hacerles daño, debe ser muerto de esta manera. No vamos a escupir fuego como Godzilla. Simplemente daremos la orden, ardan y arderán. La razón por la que cualquiera que quiera hacernos daño debe morir de esta manera es que Dios será culpado de la muerte y ninguno de nosotros será juzgado por asesinato, como ocurriría si usáramos una espada, una pistola, una bomba, veneno, un parachoques de coche, etc. No se puede condenar a alguien por asesinato solo por hablar. Por eso también Apocalipsis 13:10 dice, si alguno mata a espada debe morir. Apocalipsis 11:6 estos tienen el poder de cerrar el cielo, para que no llueva durante los días, 3 años y medio, de su profecía, como Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como Moisés, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Estas son, de hecho, obras mayores que las que Jesús realizó en la primera mitad de su ministerio de 7 años. ¿Qué dijo Jesús que aún no se ha cumplido? Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Acaso sus discípulos hicieron milagros mayores que Jesús? No. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido. ¿Qué tiene que ver la ascensión de Jesús al Padre con que sus discípulos realicen obras mayores? Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Los discípulos de Jesús recibieron el poder del Consolador, el Espíritu Santo, para realizar milagros. Nosotros también recibiremos poder para los últimos 3 años y medio del ministerio de Jesús, que comienza en la primavera de 2027. Hechos 1:8.
pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Mateo 23:37, oh Jerusalén, judíos, versículo 38, y mirad. Vuestra casa os es dejada desierta. V 39, porque os digo que de ahora en adelante, judíos, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus dos testigos, esto no se cumplió. Nosotros somos quienes vendremos en el nombre del Señor durante la tribulación, y entonces los judíos nos bendecirán porque les llevaremos el Evangelio, y finalmente comprenderán que su Mesías ya vino y que se lo perdieron. Además, los judíos de todo el mundo no verán a Jesús hasta que digan, benditos sean ustedes, testigos judíos y gentiles, que vienen en el nombre del Señor, lo que significa que solo si nos escuchan y se arrepienten durante la tribulación verán a Yeshua HaMashiach en buenos términos. ¿Cuánto tiempo tendrán los judíos para aceptar a Yeshua HaMashiach? 5 meses, desde la Pascua judía del 24 de abril hasta Yom Kippur del 27 de septiembre. Este es el tiempo en que los hombres serán atormentados y no podrán morir. Serán obligados a arrepentirse y a rogar por la salvación. Así como Roboam amenazó con castigar con escorpiones, el Señor lo hará. Apocalipsis 9:5, y no se les permitió matar a nadie, sino atormentar durante 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Debido a que los judíos crucificaron a Jesús en la Pascua, el 5 de abril del año 30 después de Cristo, y el templo fue destruido durante la Pascua del año 70 después de Cristo, sus 1960 años de castigo también expirarán alrededor de la Pascua del año 2030 después de Cristo, lo que les dará unos 5 meses para recibir el Evangelio y arrepentirse. Los dos testigos de Jesús morirán poco a poco. El anticristo y sus ejércitos islámicos alrededor del mundo nos atacarán a nosotros, los dos testigos, y matarán a muchos de nosotros, pero solo después de que hayamos cumplido nuestras misiones individuales. Apocalipsis 11:7, cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Cada uno de nosotros tendrá su propio campo de misión y, una vez que la completemos individualmente, seremos víctimas de nuestros enemigos, ya sean musulmanes, homosexuales, abortistas, policías y jueces corruptos, políticos o incluso predicadores y sacerdotes liberales que pervierten el Evangelio a diario en sus sectas. Daniel 7:21, seguí mirando, y ese cuerno, el anticristo, estaba haciendo la guerra contra los santos y venciéndolos. Tiempo progresivo que significa continuamente, poco a poco, V23 así dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los demás reinos y devorará toda la tierra y la pisoteará y la aplastará. Será diferente de los anteriores. Es diferente porque es una religión, el Islam, y no meramente una nación política o un imperio. V25, hablará contra el Altísimo y desgastará a los santos, desgastará muestra que es durante mucho tiempo, del Altísimo, y tratará de hacer alteraciones en los tiempos y en la ley. Los musulmanes usan el calendario, al-Hijra, y promueven la Sharia ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto demuestra, una vez más, que los dos testigos no son simplemente dos hombres, sino millones de creyentes valientes que serán vencidos poco a poco, continuamente, gradualmente. Apocalipsis capítulo 11 versículos 8 al 10, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que místicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Jerusalén, porque será la sede o cuartel general del anticristo musulmán. Los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, musulmanes, mirarán sus cadáveres durante 3 días y medio, los 3 años y medio completos, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y celebrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Los atormentamos con la verdad, y quemamos a los que nos atacan. Daniel 12:1, y habrá un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que existe nación hasta aquel tiempo. Apocalipsis capítulo 11 versículos 11 al 12, pero después de 3 días y medio, 3 años y medio, el aliento de vida de Dios vino sobre ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor se apoderó de los que los observaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Esto sucede en el rapto. Entonces subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los observaban. Daniel capítulo 12 del versículo 2 al 7, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio eterno. Los que tienen entendimiento resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que guían a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Soy su humilde autor, si Dios quiere. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el fin de los tiempos, muchos irán y vendrán, y el conocimiento aumentará. ¿Cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas? Será por un tiempo, tiempos y medio tiempo, y tan pronto como ellos, los musulmanes, terminen de destruir el poder del pueblo santo, millones de testigos, todos estos eventos se completarán. La destrucción del poder del pueblo santo demuestra que los 2 testigos son muchas personas y no solo 2 hombres. Daniel capítulo 12 versículo 9, él dijo, anda, Daniel, porque estas palabras están ocultas y selladas hasta el fin de los tiempos. V10 Muchos serán purificados, limpiados y refinados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los que tienen entendimiento, los sabios, entenderán. Ninguno de los malvados lo entenderá. ¿Cómo decirle a alguien que Jesús regresará en 2030? Objeción 1. Nadie sabe el día ni la hora. Invariablemente, saldrán a la carga con la frase, nadie sabe el día ni la hora. 1. Coincido con ellos, nadie lo sabe, ni tú ni yo. 2. Di que nunca afirmarás saber eso hasta que el Padre te lo diga directa o indirectamente. 3. Diles con precisión lo que dice Mateo 24:36. Nadie sabe. 4. Recuérdeles que era absolutamente cierto cuando se afirmó, hace 2000 años. 5. Diles lo que no dice, nadie jamás lo sabrá. 6. Recuérdales que Jesús también dijo algo más que era cierto entonces pero no ahora, dijo que básicamente no tenía hogar y que no tenía donde recostar la cabeza. Eso ya no es cierto. 7. Confirma que solo el Padre lo sabe. 8. Pregúntale si ellos o alguien que conocen impedirá que el Padre se lo cuente a Jesús o a cualquier otra persona. 9. Recuérdales que Amós 3:7 dice, ciertamente, el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. No afirmamos ni negamos ser profetas. Las etiquetas no importan, lo que importa es hablar la verdad con amor. 10. Recuérdales que cuando Daniel preguntó cuándo llegaría el fin, Gabriel le dijo, vete, Daniel, porque estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. La frase, hasta el tiempo del fin, parece sugerir que, llegado ese momento, tales cosas serán reveladas. 11. Gabriel también dijo que en los últimos días, el conocimiento aumentará. Y está aumentando. 12. Apocalipsis 1 indica que, dentro de los 65 años posteriores a la crucifixión de Jesús, el Padre ya le había revelado mucho. Le dio 22 capítulos. 13. No es lo que parece. Por ejemplo, Apocalipsis 19:12 dice que Jesús tiene un nombre que nadie conoce excepto Él. ¿Significa esto que el Padre Todopoderoso no conoce el nombre? Porque literalmente dice que, nadie excepto Jesús, conoce el nombre. Cualquier persona razonable diría que el Padre Todopoderoso conoce el nombre de todos modos. Entonces, ¿cómo se deben entender las palabras de Jesús de que nadie sabe la hora? La respuesta es que, no saber, en realidad significa, no revelar. Así que, cuando Jesús dijo esto, aún no estaba listo para ser revelado. Más tarde, aparentemente, fue revelado a los discípulos porque el apóstol Pedro indica en 2 Pedro 3, 8-9 que el regreso de Jesús tomará al menos 1000 años, por lo que debió haber sabido en qué momento Jesús regresaría. Objeción 2. Jesús viene como ladrón en la noche. Es probable que digan que Jesús viene como un ladrón en la noche, así que va a sorprender a todo el mundo. 1. Que sepan que Jesús dijo que solo sorprendería a los que están dormidos, a los que están en la oscuridad. 1 Tesalonicenses 5, 1-9 Ahora bien, hermanos, ustedes saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Así que, estemos despiertos y sobrios, porque Dios no nos destinó para sufrir su ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. B. Él le dio una orden a la iglesia en Apocalipsis 3:3, pero si no despiertan, vendré como ladrón, y no sabrán a qué hora vendré. Esto significa que la iglesia puede y debe saber de antemano cuándo vendrá.
2. ¿Pero qué ocurre con las personas que no lo saben de antemano? Jesús dijo a los cristianos en Lucas capítulo 12 versículo 46 al 47, el amo de ese esclavo vendrá un día cuando no lo espera y a la hora él no lo sabe y B. Lo cortará en pedazos y C. Asignarle un lugar con los incrédulos. Y aquel esclavo que no se preparó D. Recibirá muchos latigazos. Objeción 3. Está bien ser pasivo, no necesitamos entender los tiempos que corren. He tenido gente que insiste en decir cosas como, bueno, será lo que tenga que ser, simplemente ignorando la necesidad de intentar comprender los tiempos que corren. La pasividad y la pereza son pecado. ¿Necesitas pruebas? 1. Jesús les ordenó en Marcos 13:33 al 37, tengan cuidado, manténganse alerta. También, mandó al portero que estuviera alerta. Por lo tanto, estén alerta, por si acaso viene de repente y los encuentra dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse alerta. 4 veces les ordenó que estuvieran alerta. B. Estar alerta implica que hay que detectar algo desconocido. C. Si la Biblia contiene todo lo que necesitamos, entonces bastaría con estudiarla. D. Tenemos que estar alerta, así que debe haber algo nuevo que se espera que veamos, tal vez sea simplemente una nueva forma de interpretar las Escrituras. 2. Cualquier persona pasiva o perezosa que no esté alerta está pecando. Está desobedeciendo a Jesús. Objeción 4. Quienes fijaron fechas en el pasado se equivocaron. Podrían decir, muchos que han fijado fechas se han equivocado, de hecho todos, así que tú también te equivocarás. 1. Es totalmente irrelevante. 2. En el instituto, invité a salir a 9 chicas y todas me dijeron que no. ¿Acaso eso demuestra que la 10ª también dirá que no? 3. Puede que provoque risa, pero lo cierto es que hay personas que actualmente hacen predicciones y que aún no se han equivocado. Ja ja ja. Y quizás los del Mesías 2030 sean los que acierten. Es absurdo silenciar a alguien solo porque otros como él se hayan equivocado en el pasado. 4. Esto equivale a decir, bueno, miles de hombres negros han vendido drogas, así que como hombre negro también debe estar vendiendo drogas. Objeción 5. No eres especial, Dios no te está hablando. Probablemente atacarán al mensajero diciendo que no eres nada especial y que Dios no te ha dicho nada. 1. Estoy de acuerdo en que no soy nada especial, pero Dios se vale de la gente común que lo busca, especialmente si persiguen la santidad con todo su corazón. 2. Su acusación es una muestra de arrogancia. 3. Les respondo preguntándoles si saben que comí el miércoles pasado. Si no lo saben, ¿cómo pueden saber si Dios me está hablando o no? 4. Además, ni siquiera el gran profeta Elías conocía a los 7,000 hombres a quienes Dios les hablaba en Israel, así que ¿cómo puede un pecador estadounidense saber con quién está hablando Dios? La respuesta bereana. A pesar de todas estas objeciones, la conclusión es que Pablo dijo que debíamos ser como los bereanos, porque eran personas de mente noble. Escucharon atentamente lo que Pablo tenía que decir, y luego escudriñaron las Escrituras para comprobar si lo que había dicho era cierto. 1. La gente suele pensar que decimos que sabemos el día y la hora, pero nunca afirmamos eso. 2. Se oponen a esa idea y, sinceramente, nosotros también. 3. Sin embargo, incluso si dijéramos que conocemos el día y la hora, sería su obligación escuchar atentamente y luego examinar las Escrituras para determinar si estamos en lo cierto o no. No me molesta que alguien me diga que estoy equivocado, pero solo si primero me escucha con atención. Irónicamente, si me dicen que estoy equivocado, pero no pueden mostrarme qué hay de malo en lo que digo, entonces ellos tampoco están en lo cierto. 4. Incluso Jesús dijo que sabríamos cuál es la estación del año por las señales de los tiempos que podemos observar, y Él da más conocimiento a aquellos que están dispuestos a esforzarse académicamente para aprender. 5. Y no se trata solo de la respuesta de los bereanos, también se trata de la respuesta de los atenienses paganos cuando comenzaron a oír a Pablo, entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque traes cosas extrañas a nuestros oídos, y queremos saber qué significan estas cosas.
Hechos 17, 19-20. Sin duda, un cristiano justo puede ser tan noble de corazón como los paganos. ¿Por qué 2030? Israel tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey, y era arrogante. Como resultado, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra él y formaron la Casa de Israel en el norte, dejando la Casa de Judá en el sur. Israel en el norte se entregó a una terrible idolatría y Dios los repudió, lo que resultó en su exilio asirio en el 722 a.C. y Dios los castigó durante 390 años. Estas son las 10 tribus perdidas de Israel. Ezequiel acostado sobre su lado izquierdo con el rostro hacia Jerusalén significaba que los años de castigo serían a la izquierda del asedio en la línea de tiempo hebrea, corriendo de derecha a izquierda, lo que significa que los años de castigo seguirían al asedio del 701 a.C., ya que ese fue el primer asedio de Jerusalén, que fracasó. La plancha de hierro significaba que el asedio sería infructuoso. Judá, en el sur, también era malvada, pero regresó a Dios, aunque con reservas. Como resultado, Dios no los repudió, sino que les impuso un castigo, aunque de tan solo 40 años. El hecho de que Ezequiel estuviera recostado sobre su lado derecho, con el rostro hacia Jerusalén, significaba que los años de castigo se situarían a la derecha del asedio en la cronología hebrea, de derecha a izquierda, lo que implica que los años de castigo ocurrirían cronológicamente antes del asedio. Se nos dice en Levítico capítulo 26 versículos 18, 21, 24 y 28 que si Israel y Judá se niegan a arrepentirse y someterse a Dios, Él multiplicará su castigo por 7. También se nos dice en Ezequiel 4 que el punto de partida de los 390 años de castigo de la casa de Israel sería después del primer asedio fallido de Jerusalén por parte de Asiria en el 701 a.C. El castigo de Israel se extendió desde el primer asedio de Jerusalén en el 701 a.C. hasta el 311 a.C. ¿Se arrepintió Israel en el 311 a.C.? No. Debido a su falta de arrepentimiento, su castigo de 390 años se multiplicó por 7, convirtiéndose en un nuevo periodo de castigo de 2730 años, que comenzó nuevamente en el 701 a.C. 701 a.C. más 27, 30 años igual a 2030 después de Cristo. Recuerde que no existe el año cero. Judá lo hizo mejor, ¿verdad? No. El castigo de Judá duró 40 años, pero esta vez no siguió a un asedio, sino que lo precedió. Esos 40 años transcurrieron desde la crucifixión de Jesús en el año 30 después de Cristo hasta el asedio final de Jerusalén en el año 70 DC, cuando el templo fue destruido. Como no se arrepintieron para el año 70 después de Cristo, su castigo de 40 años se multiplicó por 7, convirtiéndose en un nuevo periodo de castigo de 280 años a partir del año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo más 2, 80 años igual a 350 después de Cristo. Tuvieron otra oportunidad para arrepentirse, pero no lo hicieron. El castigo de Judá, de 280 años, se multiplica entonces por 7. 280 años x 7 igual a 1960 años. 70 después de Cristo más 1 9, 60 años igual a 2030 después de Cristo. El castigo de Israel y el castigo de Judá, como cronogramas independientes, expiran ambos en 2030. Específicamente, en la Pascua de 2030. A través de numerosas fuentes, sabemos que Jesús fue crucificado el día de la Pascua, el miércoles 5 de abril del año 30 después de Cristo. Esto es muy importante, tienes que conseguirlo. El 2000 aniversario de la crucifixión se conmemora en el año 2030 después de Cristo. En el Salmo 90:10 dice que una generación tiene 80 años. Jesús dijo que la generación que viera a Israel regresar a la tierra no desaparecería hasta que él regresara. Israel renació como nación el 14 de mayo de 1948, pero Jerusalén no fue declarada capital hasta que la Knesset la designó como tal con 60 votos a favor y 2 en contra el 23 de enero de 1950. 1950 después de Cristo más 80 años igual a 2030 después de Cristo. Las probabilidades de que estas 4 líneas temporales terminen en el mismo año son astronómicas. Las fiestas judías se denominan colectivamente Moedim. Los Moedim incluyen 7 festivales principales.
Moedim de primavera. 1. Pascua judía, Pesaj. 2. Fiesta de los panes sin levadura, Matzah. 3. Fiesta de las primicias, Yom HaBikurim. 4. Fiesta de las semanas, Sabot o Pentecostés. Moedim de otoño. 5. Fiesta de las trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashaná. 6. Día de la expiación, Yom Kippur. 7. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Jesús cumplió los primeros 4 exactamente a tiempo en su primera venida. 1. Fue crucificado en la Pascua judía. 2. Estuvo en la tumba durante la fiesta de los panes sin levadura. 3. Resucitó en First Fruits. 4. En Pentecostés, Él envió al Espíritu Santo. Jesús cumplirá los 3 últimos justo a tiempo en su segunda venida. 5. Regresará en Yom Teruah. 6. Él nos protegerá durante Yom Kippur. 7. Él nos guiará a la tierra prometida en Sukkot. La siguiente festividad que debe celebrarse en orden cronológico es Yom Teruah, el día de las trompetas, y cae el 27 y 28 de septiembre de 2030. Este es el día de la resurrección, el rapto y el regreso de Jesús. Daniel le preguntó a Gabriel cuándo llegaría el fin, pero en Daniel 12:9, el ángel Gabriel dijo: Vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. V10. Muchos serán purificados, limpiados y refinados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los que tienen entendimiento, es decir, los sabios, entenderán. Toda esta información nos ha sido ocultada por Dios Padre hasta hace poco. Ahora que estamos en el tiempo del fin, el Padre ha revelado esta información y, como resultado, el conocimiento aumentará, tal como lo predijo Gabriel. No supe nada de esto hasta marzo de 2025, a pesar de llevar 11 años en el ministerio. Mi conocimiento ha aumentado. Ahora es tu turno. La raíz de la palabra ignorante es ignorar. No ignores la evidencia. https://www.youtube.com/playlist list = Pletron Cup 93 USK8 SCDLTQJ0. Esa es la lista de reproducción del canal Misaíe 2030 en YouTube, de donde aprendí casi todo lo que aparece en este artículo. En la descripción hay enlaces a versiones sin música de fondo, que son las preferidas por muchos. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada a menos que Él revele su consejo secreto a sus siervos los profetas. No existe la tribulación de 7 años. Se nos dice en 10 ocasiones que el fin de los tiempos durará solo 3 años y medio. 1. Daniel 7:25, un tiempo, tiempos y medio tiempo. 2. Daniel 12:7, un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3. Daniel 12:11, 1290 días. 4. Lucas 4:25, 3 años y medio, en referencia a Elías. 5. Apocalipsis 11:2, 42 meses. 6. Apocalipsis 11:3, 1260 días. 7. Apocalipsis 11, 9,11, 3 días y medio. 8. Apocalipsis 12:6, 1260 días. 9. Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo. 10. Apocalipsis 13:5, 42 meses. En su famoso comentario bíblico de 1712, Matthew Henry aplicó Daniel 9:27 a Jesucristo, no a un anticristo. Dijo: al ofrecerse a sí mismo como sacrificio una vez para siempre, Él, Jesús, pondrá fin a todos los sacrificios levíticos. Adam Clarke, en su conocido comentario bíblico de 1825, afirmó que el plazo de 7 años de Daniel 9:27 es una referencia a que Jesús mismo confirmaría o ratificaría el nuevo pacto con la humanidad, aunque confirmó el antiguo a través del nuevo. En 1827, John Nelson Darby promovió la teoría de la gran tribulación de 7 años y el rapto previo a la tribulación inventado por el jesuita Francisco Rivera. Muchos han malinterpretado Daniel 9:27 como una referencia al anticristo estableciendo un acuerdo de paz de 7 años con Israel y luego rompiéndolo a la mitad, causando una horrenda gran tribulación de 3 años y medio.
La palabra hebrea gebear significa prevalecer, fortalecer o confirmar algo que ya existe. No significa que alguien establece un pacto. Jesús confirmó el pacto abrahámico por 7 años, con muchos, es decir, con todos los que creyeran, en particular las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, dispersas entre las naciones gentiles. Se describe a Jesús como el Mesías príncipe, y en el versículo 26 se hace referencia a él hablando del pueblo del príncipe que ha de venir. Esto genera confusión, ya que ha de venir está en futuro, mientras que la llegada de Jesús sin duda ocurrió en el pasado. Sin embargo, cuando Daniel escribió esto, la llegada de Jesús aún estaba a siglos de distancia. Jesús fue y es el Mesías, el príncipe que estableció un nuevo pacto en su sangre y fortaleció el pacto abrahámico durante los 7 años de su ministerio. Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Cuando Jesús habló en Mateo 26:28, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, NVI, probablemente sabía que estaba citando fielmente Daniel 9:27, que dice, Él confirmará el pacto con muchos. Durante la primera venida de Jesús, completó la primera mitad de su ministerio de 7 años, y fue cortado a la mitad de los 7, poniendo fin al sistema judío de sacrificios de animales para la cobertura temporal de los pecados. La confusión proviene del hecho de que confunden el fin de los sacrificios en el año 30 después de Cristo con el fin de los sacrificios en el año 2027 después de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no se requiere ofrenda por el pecado. Esto deja 3 años y medio de su ministerio aún por completar. Estos son los 3 años y medio, 42 meses y 1260 días mencionados 10 veces, pero primero, se le dan a la humanidad 30 días para abandonar la fe y unirse al anticristo. Tras la apostasía, comienza la gran tribulación, que dura 1.260 días. ¿Y el Islam? Existen numerosos indicios en las escrituras que sugieren que el Islam es el sistema de control, dominación y subyugación de los últimos tiempos. El califato islámico, también conocido como el orden neo-otomano, constituye la bestia o el sistema del anticristo. El Mahdi o 12º imán del Islam es el anticristo a título individual y también se le conoce como la bestia. Dependiendo del contexto, la bestia puede referirse a la organización político-religiosa o a su líder. Tiene como ayudante al Papa León, a quien la Biblia llama el falso profeta. La marca de la bestia no es un número, sino una mala interpretación de letras griegas, que a su vez son malas interpretaciones de lo que Juan dibujó en su pergamino. Juan entendía hebreo, arameo y griego, pero no árabe. Cuando vio los pañuelos en las frentes y brazos derechos de los yihadistas musulmanes supo que Dios era importante y la forma fundamental en que este grupo militante se identificaba, pero él no sabía que se pronunciaba /bismillah/ y significaba en el nombre de Alá. En la bestia de 7 cabezas, las cabezas representan imperios, 5 pertenecían al pasado, a la época de Juan, 1 estaba en vigor y otro estaba por venir. 1. Egipto. 2. Asiria. 3. Babilonia. 4. Medo-Persia. 5. Grecia. 6. Roma. 7. Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue herido de muerte el 29 de octubre de 1923, cuando Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía. Esa herida mortal sanará pronto, y el Imperio Otomano renacerá como la Orden Neo-Otomana o un nombre similar. Por eso Apocalipsis 17:11 menciona una 8ª cabeza. Si renaciera el Imperio Romano, Roma sería la 7ª y no habría 8ª. En cuanto a la estatua de Nabucodonosor, todos sabemos lo que representan el oro, la plata y el bronce, así que permítanme hablarles del hierro y la arcilla. El hierro representa a Roma. Se dividió en 2 partes, oriental y occidental, cuando Constantino formó el Imperio Bizantino Oriental en el año 330 después de Cristo. La arcilla representa tanto al otomano como al imperio y el Islam en general. La razón. Hay 10 dedos porque son los 10 cuernos de Dan, 7 y el 10 cuernos de Apocalipsis 13 y 17, son naciones islámicas que son porque Gabriel le dice a Juan que ellos aún no han recibido reino, puesto que el Islam no había sido inventado para entonces.
Estas 10 naciones islámicas se someterán al califa o al supremo líder de todo el Islam en 2027 y dar su autoridad en una confederación. La razón por la que los pies de la estatua son de hierro y arcilla mezclados es porque el califa islámico de arcilla tendrá el hierro romano, católico, junto a él. Mezclado puede basarse en el hebreo, árabe o árabe, un pueblo mixto como en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, el Papa ha respaldado plenamente el Islam como una fe abrahámica hermana y ha dicho a los católicos que abracen todas las religiones. Afirma que todo lo bueno en ellas proviene del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia absolutamente condenable. Les dirá a los católicos que respeten, luego toleren, luego aprueben, luego acepten, luego respalden y luego se sometan al Islam, y les ordenará que lleven la Sahada en la frente en comunión con el Islam. Es la marca de la bestia. Cristianos asesinados por musulmanes utilizando un cordón detonante para decapitarlos. ¿Cuáles son los colores de los 4 caballos? ¿Qué significa el Apocalipsis? No es casualidad que los 4 caballos tengan esos colores. 1. Blanco. 2. Rojo. 3. Negro. 4. Verde. Sí, el cuarto es simplemente verde, no verde pálido, moteado, ceniciento ni nada parecido, solo verde. Esto es otra cosa que Dios ocultó hasta el fin de los tiempos, o posiblemente Satanás ocultó para disimular que representa al Islam. El caballo verde está en Apocalipsis 6:8. En Apocalipsis 8:7 se nos dice que 1/3 de la hierba verde se quema. Es la misma palabra griega, /choros. ¿Alguna vez has visto hierba pálida o cenicienta? ¿Y por qué crees que hay una maldita espada en la bandera de Arabia Saudita? Arabia Saudita es conocida por utilizar la decapitación como pena capital. De hecho, mi hermano Mark presenció una decapitación durante su estancia allí. Apocalipsis 24 Vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente ni en la mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. En la tribulación, los cristianos serán asesinados por su testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, su nombre es Yahvé, que murió en la cruz, a pesar de lo que enseña el Islam, y que terminó su sacrificio y bajó de la cruz para vivir para siempre y se sentó en el trono de su Padre, a pesar de lo que enseña la impía Iglesia Católica Romana. ¿Qué sucede con las personas que no resisten hasta la muerte? Apocalipsis 14:9 Entonces otro ángel dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esto significa que no serán arrebatados el 27 y 28 de septiembre de 2030. Que está mezclado en su totalidad en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. 11 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Esta es una prueba devastadora que estamos a punto de afrontar. Le mostrará al Señor quién es y quién no es un cristiano genuino y legítimo. La palabra tribulación proviene del latín tribulum. El tribulum era el trillo que se usaba para separar con fuerza los granos de trigo de la paja. La paja se recogía y se quemaba como combustible para cocinar. Los cristianos deben ser puestos a prueba y separados dolorosamente de los falsos. Ya reconocemos a los falsos cristianos por los frutos que dan sus vidas, y sabemos que son ellos quienes hacen creer al mundo que los cristianos son hipócritas. Pero la tribulación revelará su verdadera naturaleza a todos, y una vez separada la paja, será recogida y quemada. La narrativa islámica estándar, NIE, afirma que Mahoma recibió una piedra negra caída del cielo, a la que llamamos meteorito. Las tribus preislámicas la veneraban como una deidad y Mahoma la colocó en la Kaaba. La tribu Quraysh de Mahoma y otras lucharon por la piedra y finalmente la colocaron en la esquina exterior de la Kaaba, donde los musulmanes pueden rodearla y besarla para purificarse de sus pecados. Lo digo en serio. El libro Sin enseña que la piedra era originalmente blanca y se volvió negra por todos los pecados que absorbió. ¿No es eso lo más pagano que has leído hoy? El Papa es el falso profeta según Apocalipsis 13, respaldará al anticristo cuando éste llegue indudablemente en marzo de
2027, no creo que él mismo sea consciente de ello. https://www.facebook.com/sare-r-18ard9hvn. El Papa se hace pasar por un dulce hombre de Dios que promueve el amor, la bondad, la justicia y la misericordia, pero dice algunas blasfemias sin sentido. ¿Les recuerda esto a algún versículo bíblico? Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya blasfemó contra el Espíritu Santo en el video enlazado con anterioridad al afirmar que todo lo bueno que se encuentra en las religiones del mundo es obra del Espíritu Santo. Cuando llegue el momento, contará con el respaldo de la Orden Neo-Otomana y su califa para que obligue a todos los católicos a usar las cintas de la Sahara. Aquí les recordamos su apariencia. Esto debe explicarse claramente. Apocalipsis 13:12, él ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que la habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La bestia cuya herida mortal fue sanada era el Imperio Otomano, y renace como la Orden Neo-Otomana, o un nombre similar. Esa bestia tenía 7 cabezas. Ningún hombre tiene 7 cabezas, así que, obviamente, no se trata de un intento fallido de asesinato contra el califa ni nada por el estilo. Incluso la excelente Rareosy en YouTube tiene videos que muestran a un apuesto anticristo sobreviviendo a un intento de asesinato. Herren Lewis, de AOC, es de quien aprendí todo sobre las lluvias tardías y el hecho de que a los 2 testigos se les llama olivos y el significado de eso. https://www.youtube.com/aoknetwork/videos. El Papa va a realizar muchas señales asombrosas próximamente y la mayoría de los católicos caerán en sus trampas. Apocalipsis 13:14, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue dado realizar en presencia de la bestia, diciéndoles a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a la vida. El Papa pedirá a la gente que cree una imagen, un icono o una estatua en honor a Jesús para celebrar el regreso del Imperio Otomano. Los católicos lo aceptarán en nombre de la fraternidad y porque, según ellos, simplemente celebran el renacimiento de una organización, no anteponen a un hombre a Jesús. Apocalipsis 13:16-18, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y dispone que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca, sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule la multitud de la bestia, pues la multitud es la de un hombre, Mahoma, y su multitud está representada por Dios. Número en griego es alfa, aritmos, y puede traducirse correctamente como multitud. Dado que el Islam se centra en el hombre, Mahoma, es razonable decir que la multitud de la bestia se identifica con Mahoma y su lema es Bismillah, Dios. ¿Existe realmente una guerra nuclear? ¿En la Biblia? Zacarías 5. La Megilá es un cilindro en el que el pergamino está enrollado una sola vez. La Megilá o rollo de ese capítulo mide 20 codos o 30 pies de largo y 10 codos de circunferencia o 5 pies de diámetro. La familia de misiles balísticos de alcance medio de Irán tiene casi exactamente esas dimensiones. https://misiletreat.xis.org/country/Irán/. https://facsimile-editions.com/. Haz clic en facsímiles y desplázate hasta el final para encontrar la Megilá. Verás que es un solo cilindro y no el rollo más conocido que se enrolla por ambos lados. Zacarías 5:11 se asienta sobre su propia base en la tierra de Sinar o Irán actual. El camión que lo transporta se llama transportador erector lanzador, TEL, y, cuando está en posición de disparo, el misil se asienta sobre su propia base. Quizás hayas visto misiles iraníes reingresando a la atmósfera sobre Israel. Parecen estrellas fugaces cayendo del cielo. El Saab-3, en persa, romanizado, AB-3, que significa meteorito 3, recibe el nombre de meteorito o estrella fugaz. Son ojivas que reingresan a la atmósfera. En Zacarías 5:4 vemos, yo la haré salir, declara Jehová de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura en falso por mi nombre, y pasará la noche en esa casa y la consumirá con su madera y sus piedras.
Las armas nucleares consumen piedras, los explosivos convencionales no. Por lo tanto, es Dios quien hará que suceda, lo que promueve la mejor traducción de USA fuego ofrenda quemada Isa, en lugar de Isa me faltan los puntos vocálicos, Nikud. Todas estas opciones se escriben igual, dentro de un EFA, que tiene una capacidad de tan solo 10 galones, lo suficientemente grande para una ojiva, pero no para una mujer. Cabe destacar que el hebreo carecía de todos esos pequeños puntos hasta el texto masorético, siglos después de la profecía de Zacarías. Como ven, si la Biblia hiciera todo esto obvio, todos estaríamos de acuerdo y no habría división alguna en el cuerpo de creyentes. Pero como dijo Gabriel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, sospecho que el Padre, el único que conoce ciertas cosas, las está abriendo y permitiéndonos a quienes estamos atentos, como mandó Jesús, aprender cosas nuevas. De hecho, ¿acaso la introducción al libro del Apocalipsis no dice que fue el Padre quien se lo dio a Jesús? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder, y la envió y la comunicó por medio de su ángel a su siervo Juan. Una lectura superficial de la Biblia no revelará su sabiduría, se requiere un estudio erudito y dedicado, con oración y sumisión a nuestro profesor, el Espíritu Santo, para comprender algunas cosas. Al combinarlo con los muchos datos que aparecen en Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, etc., mi conclusión analítica es que Irán atacará con armas nucleares a Arabia Saudita, en particular a la Meca, y será Dios quien utilice las armas nucleares de Irán para juzgar al Islam en su esencia. https://www.youtube.com/watch_v = ui20 y 0s. Los misiles de Irán tienen tiempos de vuelo desde Kermanshah hasta la Meca de mucho menos de una hora, y Apocalipsis 18 dice 3 veces, en los versículos 10, 17 y 19, en una hora se ha destruido tanta riqueza. Otra pista de que Revelación capítulo 18 del versículo 11 al 20 trata sobre Arabia Saudita es su extensa descripción de su opulenta riqueza, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercancías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, y toda clase de madera de sidra, y toda clase de objetos de marfil, y toda clase de objetos hechos de madera muy costosa, y de bronce, hierro y mármol, y canela. Especias, incienso, perfume, olíbano, vino, aceite de oliva, flor de harina, trigo, ganado, vacuno y ovino, y cargamentos de caballos, carros, esclavos y vidas humanas. El fruto que anhelaba se ha ido de ti, y todas las cosas lujosas y espléndidas han desaparecido de ti, y ya no se hallarán. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron con ella, se mantendrán a distancia por temor a su tormento, llorando y lamentándose, diciendo, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino fino, púrpura y escarlata, y se adornaba con oro y piedras preciosas, y perlas, porque en una hora tal riqueza ha sido destruida. Y todo capitán de barco, todo pasajero y marinero, y todos los que vivían del mar, se quedaron a cierta distancia, y gritaban al ver el humo de su incendio, diciendo, ¿qué ciudad es como la gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo, ay de la gran ciudad, en la que todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con sus riquezas, porque en una hora ha sido destruida. Alégrate por ella, oh cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Nótese que todos los marineros se mantuvieron a distancia por temor a su tormento. La distancia es la principal defensa o precaución contra la radiación. Por eso Apocalipsis 18 versículo 22 al 24 dice, y el sonido de arpistas, músicos, flautistas y trompeteros ya no se oirá en ti, ni se hallará en ti artesano de ningún oficio, ni se oirá en ti el sonido de un molino, ni alumbrará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella se halló la sangre de profetas, de santos y de todos los que fueron muertos en la tierra. Cuando está contaminado por la radiación, también conocida como ajenjo, nadie puede ir allí ya. Zacarías capítulo 14 versículo 12 describe los efectos de la plaga de Dios. Esta será la plaga con la que el Señor castigará a todos los pueblos que hayan salido a la guerra contra Jerusalén. Su carne se pudrirá mientras estén de pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Eso suena como si pudiera describir los efectos de las armas nucleares.
Job capítulo 2 versículo 30 al 31 nos da otra pista sobre cómo se manifestará la ira de Dios. Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad, y la luna se convirtió en sangre. Antes de que llegue el gran y espléndido día del Señor, el hombre usará armas nucleares contra otros, pero es Dios quien les infunde ese deseo. Lo hace para destruir a las naciones malvadas, para que las naciones restantes, las que están lejos de Oriente Medio, sepan que Él, y solo Él, es el Dios viviente. ¿Fuego y columnas de humo, dices? ¿A qué me recuerda eso? Isaías 34 también menciona cómo el Señor luchará y castigará a las naciones en el periodo del día del Señor, cuando se derramen sus 7 copas de ira. Isaías capítulo 34 versículos 2 al 4. Porque la indignación del Señor es contra todas las naciones, y su ira contra todos sus ejércitos, los ha destruido por completo, los ha entregado al matadero. 3 Así que sus muertos serán arrojados fuera, y sus cadáveres desprenderán su hedor, y las montañas quedarán empapadas de su sangre. 4 Y todo el ejército del cielo se desgastará, y el cielo se enrollará como un pergamino. ¿Dónde he visto antes que el cielo se enrolle? ¿Enrollándose por ambos lados como un pergamino? Con todas esas bombas nucleares explotando, apuesto a que sacudiría el suelo de forma aterradora. Sería como un terremoto local, y los destellos de las explosiones serían cegadores. Y apuesto a que sería ensordecedor como un trueno muy cercano. ¿Acaso el Señor ha dicho alguna vez que en estos días habría actividad sísmica, temblores, nubes y polvo, oscurecimiento del cielo y ocultamiento del sol? En Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 14 está repleto de descripciones que podrían indicar los efectos de explosiones nucleares, nubes en forma de hongo, lluvia radiactiva y oscurecimiento atmosférico solar y lunar. Dice, miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de pelo, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 El cielo se partió como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de su lugar. 15 Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los fuertes, todo esclavo y libre se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. 16 Y dijeron a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. 17 Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Las guerras de Ezequiel 38 a 39, Guerra NBQ. La guerra descrita en Ezequiel 38 tendrá lugar durante la tribulación e involucrará tanto a naciones tradicionalmente islámicas como a naciones de reciente conversión al Islam. Ezequiel capítulo 38 versículos 4 al 23, Dios hablando a Turquía, te haré dar la vuelta y pondré garfios en tus mandíbulas, y te sacaré. Dios es quien trae la guerra final para castigar y destruir a las naciones malvadas. Persia, Etiopía y Put con ellos, en los últimos años vendrás a los montes de Israel y te harás un plan malvado para capturar botín. Sucederá en los últimos días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado por medio de ti delante de sus ojos, oh Gog. Llamaré a la espada contra él en todos mis montes, declara el Señor Dios. La espada de cada hombre se levantará contra su hermano. Con peste y con sangre entraré en juicio con él, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial, con granizo, fuego y azufre. Me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer a la vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Nueva Biblia Estándar Americana Marca Registrada, Copyright 1960, 1971, 1977, 1995 por The Lockman Foundation. Todos los derechos reservados. Usado con permiso. Ezequiel capítulo 39 versículo 11b al 15b, allí enterrarán a Gog con toda su hueste, y llamarán a aquel lugar el valle de Amon, Gog. Durante 7 meses, la casa de Israel los enterrará para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, y esto será para su gloria el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Se designarán hombres que transitarán continuamente por la tierra, enterrando a los que pasen por ella, incluso a los que queden sobre la superficie, para purificarla. Al cabo de 7 meses harán una búsqueda.
Cuando los que transitan por la tierra vean el hueso de un hombre, pondrán una señal junto a él hasta que los sepultureros lo hayan enterrado en el valle de Amon Gog. Así purificarán la tierra. Conclusión. Estamos en 2026. Si lo que acabas de leer es cierto, tienes menos de un año para prepararte. Un año para reconciliarte con Dios. Un año para estudiar las Escrituras con una mirada renovada. Un año para advertir a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Un año para decidir si serás uno de los 2 testigos, empoderado por el Espíritu Santo para sanar a los enfermos, expulsar demonios y guiar a millones a Jesús en los lugares más peligrosos del planeta, o si te esconderás, transigirás o te aliarás con el sistema de la bestia. Esto no es teórico. No se trata de especulaciones sobre un futuro lejano. Esta es tu vida, a partir de marzo de 2027. Esto es lo que viene, 27 y 28 de marzo de 2027, aparece la abominación de la desolación. Se revela el anticristo. El califa islámico, el Mahdi, irrumpe en la escena mundial y el Papa lo respalda. Comienza la cuenta regresiva de 1290 días. El mundo se polarizará instantáneamente, musulmanes, judíos que rechazan al Mesías y católicos se aliarán con la bestia. Los falsos cristianos se unirán a ellos. Los verdaderos creyentes se mantendrán firmes y el precio podría ser altísimo. 27 y 28 de abril de 2027. Llegan las lluvias tardías. Comienza la cuenta regresiva de 1260 días. Si eres fiel, si buscas la santidad con todo tu corazón, recibirás el mismo poder que Jesús les dio a sus apóstoles en Hechos 2. Sanarás a los enfermos. Expulsarás demonios. Entrarás en bastiones del islamismo radical y guiarás a la gente a Jesús mientras las guerras azotan, los misiles nucleares vuelan, las economías colapsan y la persecución se intensifica. Dejarás a los hospitales sin trabajo con el poder de Dios que fluye a través de ti y quemarás a sus enemigos. Y entonces, tras 3 años y medio del ministerio más peligroso y glorioso que el mundo jamás haya visto, completarás tu misión. Morirás. Tu cuerpo yacerá en la calle mientras tus enemigos celebran. Y entonces, 27 y 28 de septiembre de 2030. Regresas a casa. Te levantas si te mataron o si te llevan al cielo. Los enemigos que celebraron tu muerte te observan aterrorizados mientras te elevas para encontrarte con Jesús en el aire. Durante 10 días, estarás a salvo dentro de la Nueva Jerusalén mientras Dios derrama su ira sobre un mundo que rechazó a su Hijo y asesinó a sus testigos. 7 de octubre de 2030, exactamente 7 años después del ataque de Hamás comienza el reino milenial. Reinarás con Cristo durante 1000 años. Brillarás como las estrellas por siempre jamás. ¿Y qué harás el año que viene? ¿Descartarás esto porque desafía lo que te han enseñado? ¿Lo ignorarás porque te resulta incómodo? ¿O serás como los bereanos, de mente noble, dispuestos a escudriñar las Escrituras para comprobar si estas cosas son ciertas? Si lees esto en 2026, aún tienes tiempo. Tiempo para arrepentirte. Tiempo para buscar la santidad. Tiempo para preparar tu corazón para la misión más importante de la historia de la humanidad. Tiempo para convertirte en uno de los 2 testigos. Pero ese tiempo es corto. El tiempo se acaba. Falta menos de un año para marzo de 2027. No lo desperdicies. Para obtener más información, visite el canal de YouTube Mesías 2030. ¿Preguntas? Contáctame directamente. Seluk Humphries. info@peroxide.com. Estudia. Ora. Prepárate. El momento es ahora.